Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a empezar el acto. Voy a empezar como es lógico y de derecho y deber, el de agradecer al Centro Asturiano de Madrid, porque nos ha cedido a la Asociación Eres de Cavite el que podamos realizar el acto aquí en uno de sus salones, el salón más importante. Bien, esta ponencia o esta conferencia es realmente distinta en la forma, en formato por lo menos, a todas las otras, porque va a hablar de la música, va a hablar de la ópera y la leyenda negra. Bien, voy a contar muy brevemente, como es necesario para nosotros, el de presentar la Asociación Eres de Cavite. La Asociación Eres de Cavite, como sabéis, se creó en base a una iniciativa exclusivamente civil y se creó en Cartagena hace 3 años y tiene como objetivos principales la de dar a conocer, divulgar nuestra historia, principalmente de 1492 a 1898, el de reivindicar el español como elemento coercitivo de la hispanidad, de hispanidad, fomentar el hispanismo. Debemos recordar que tenemos como hispanistas demografía, 500 millones de hispanohablantes con idioma nativo, territorio, como bien sabemos la cantidad de territorio que hay en el mundo hispanista, cultural y la lengua universal que tenemos. Bien. Una de las cosas importantes que quiero reseñar, porque ya no quiero ser repetitivo de las otras veces, es que del 10 al 15 de octubre se va a hacer en Cartagena pues la Semana de la Hispanidad. En esta, como es el tercer año que se hace, es un conjunto de actos de muchas materias, muchas áreas, folclore, conferencias de personalidades internacionales, visitas culturales históricas, exposiciones, etc. Quiero destacar, por ejemplo, 3 para que vean por dónde van las conferencias. La Hispanidad como unión geoestratégica, que lo da Pedro Baños. Una mesa redonda sobre el siglo XXI como oportunidad panhispánica, Alberto Gil Ibáñez, Carlos Leáñez y César Pérez Guevara. Y por último, una tercera conferencia de las muchas que hay, insisto, Lo que América le debe a España, el libro que ha sacado, el tercer libro, la trilogía del señor Marcelo Bullo, que está y va a estar allí dando su conferencia. Pero a su vez, en Madrid, la delegación de Madrid ha llegado a un acuerdo para presentar unos actos de hispanidad, también celebrando la hispanidad, en base a conferencias con el Ayuntamiento de Móstoles. Les recuerdo que Móstoles tiene más o menos 210.000 habitantes. Y va a empezar mañana, 6 de octubre, y terminará el 18 de octubre. Entre ellas va a haber conferencias magistrales, donde estará don Manuel Lucena y don Gonzalo Quintero, hablando de la hispanidad y del futuro de la hispanidad. Conferencias divulgativas por don Luis Antequera, Alfonso Borrego y otros compañeros de Alfonso Borrego. Y por último se va a representar por la mañana y por la tarde el documental reducido de 1 hora del famoso documental España, la primera globalización. Por la mañana será para alumnos, donde los compañeros de Cavite vamos a hacer un coloquio con ellos. Y por la tarde vendrá José Luis López Linares, porque al final de la película se le va a hacer una entrevista o una charla con él para que nos comente cómo las cosas más importantes de su segundo documental que se va a presentar en abril, Hispanoamérica se llama. Bien, entramos pues a hablar ahora de un breve mención del currículum vitae del señor Rafael Valentín Pastrana Fernández, que lo tengo a mi derecha. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
Su actividad profesional se centra en la producción cinematográfica a través de la compañía Alma Ata Films y en la consultoría audiovisual para empresas del sector e instituciones como la entidad de gestión de los derechos de los productores audiovisuales o Platino Educa, plataforma que pone a disposición de colegios y universidades el audiovisual y el cine como herramientas educativas. En su blog www.eltema8.com, creado en 2012, cuenta con más de 165 artículos, estudia a los más significativos compositores de la historia de la música y analiza los más destacados conciertos y espectáculos de la vida musical madrileña que tiene lugar en la Fundación Juan March, el Teatro Real o el Teatro de la Zarzuela, entre otros. Hablando de la conferencia, una pequeña breve sinopsis sería que la leyenda negra lleva... Bueno, me voy a evitar contarlo porque la ponencia dura 1h30 y él se va a explayar a lo lindo sobre el tema. No creo que valga la pena hacer un resumen, que ahora mismo lo voy a pasar. Pues nada más, muchas gracias y pasamos la palabra, muchas gracias, al señor Rafael. Ella jamás me amó. Ella era Isabel de Valois y él era Felipe II, que se lamentaba de que la reina francesa nunca le hubiera querido y que además le estuviera siendo infiel con su hijo, el infante Carlos. Esto lo compuso Verdi a partir de una obra teatral de Schiller. Así se ha escrito la leyenda negra y así se le ha puesto música. Buenas tardes, gracias por su asistencia. Voy a hablar sobre la leyenda, una faceta de la leyenda negra. ¿Se me oye, verdad? Prefiero no tener el micrófono. 5 siglos, desde finales del siglo XV hasta nuestros días, la leyenda negra ha extendido su veneno hasta nuestros días y han sido varios los países que en un momento dado de su historia se vieron amenazadas por la superioridad de España en todos los niveles, en el nivel político, económico, militar y cultural.
Ernest Lavis y Alfred Rimbaud lo resumen bien. La España imperial se granjeó antipatías de las naciones que en las edades siguientes han creado y encauzado la opinión pública. Cada una de ellas tenía un agravio que vengar. Holanda, sus angustias de la guerra por la independencia. Inglaterra, una tentativa temible contra sus libertades religiosas. Francia, las perturbaciones en que por poco perecen su libertad y su poderío. Estos son los primeros. Luego ya veremos durante la conferencia cómo se van añadiendo países de todos los hemisferios, además, para poner su granito de arena contra la leyenda negra. Musicalmente, la leyenda negra no abarca tanto. Las primeras manifestaciones son de 1705, luego son ya 3 siglos, pero también de una manera muy eficaz, porque ha contado con músicos de la categoría de Vivaldi, de Rossini, de Mozart, de Beethoven, de Verdi, y además poniéndole música a textos de autores como Voltaire, Goethe, Schiller, Oscar Wilde, Víctor Hugo, etc. Pero no solo desde el extranjero ha venido la leyenda negra, desde compositores extranjeros, también compositores y zarzuelistas españoles, en esa curiosa e inimitable costumbre de autoflagelarse, que tienen ciertas élites españolas, han enarbolado la bandera del autoodio, y así compositores y zarzuelistas de la relevancia para el género lírico español como Tomás Bretón, Ruperto Chapí, Jacinto Guerrero o Manuel Penella han puesto su granito de arena para extender la leyenda negra. Aquí vendría al pelo una frase de Amadeo de Saboya: si fueran extranjeros los enemigos de España, entonces yo sería el primero en combatirlos, pero todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra agravan y perpetúan los males de la nación son españoles. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio. Voy a proyectar unas diapositivas sobre mitos negrolegendarios de los que se ha servido la música. Me gustaría que intentaran adivinar de qué tópico negrolegendario se trata. Ya vendrá la Inquisición. Esto es la destrucción de las Indias y el genocidio de los nativos, un clásico. ¿Y esto? Sí, el robo de los que pisaron, ¿no? Eso es El ansia por el oro. El ansia por el oro y la plata de América. el rescate de la puerta. Esto, ha dicho alguien antes de Inquisición, no identifican al del crucifijo. Torquemada y los Reyes Católicos. Otro tema muy recurrente en las óperas negrolegendarias. Esto es complicadillo. Esto es la expulsión de los judíos. También vamos a encontrar alguna ópera al respecto. ¿Y esto? Bueno, del Castilla. Los veremos en 2 óperas. Este es complicado. Este es un personaje de la comedia del arte que se llama Il Capitano. Era un bravucón, un fanfarrón de los tercios españoles instalados en Italia desde principios del siglo XVI. Hay varias óperas en las que se ridiculiza a este personaje, Il Capitano. Auto de fe. Pondremos un ejemplo de Leonard Bernstein muy divertido, de auto de fe. ¿Y esto? Eso es Flandes, ¿no? Eso es el conde de qué. Eso es. Eso es la Grand Place y el conde de Egmont y esperando el conde de Horn a ser decapitados. Esto ha sido muy empleado por los operistas. Relacionado con aquello, este señor. ¿Le reconocen? El duque de Alba comiéndose niños y... Esto no es muy fácil, pero tiene que ver con el ejemplo musical que he puesto. Este es Felipe II sorprendiendo al infante Carlos cortejando a Isabel de Valois. Esta es la temática central de la ópera que hemos visto, del fragmento de Don Carlos de Verdi. ¿Y esto? Alma Invencible, sí. Hay una ópera de Britten que toca el tema del alma invencible.
Y bueno, esta lámina, pues bueno, ahí tiene los bufones, pero en realidad representa la decadencia de los Austrias menores y la corrupción de sus válidos y gobernantes. También está muy presente en óperas y muy interesantes. ¿Y esto? La quema de brujas, sí. Esto da lugar a una zarzuela. ¿Y esto? Bueno, la España hecha en mi pandereta. También es leyenda negra. La que han difundido los novelistas y los viajeros románticos que vinieron a España en el siglo XIX. Bueno, vamos a ver en esta lámina, se ve bien porque se leen bien todas las... Es la técnica de cómo convertir musicalmente un bulo en obra de arte, que lo veremos recurrentemente en todos los ejemplos que pondré más adelante. La propaganda, el modus operandi siempre es el mismo. La propaganda lanza un bulo rumor, una media verdad que contiene un tópico contra España. Su procedencia, pues en una leyenda, en el boca a boca popular o en un testigo presencial. Se trata de ese bulo, esa media verdad, ¿y de dónde ha salido? Pues siempre aparece esta segunda etapa que puede obedecer también a un testigo presencial, que es lo más socorrido, un supuesto testigo presencial, unas veces anónimo, seudónimo, o con seudónimo. Por ejemplo, conocerán ustedes a Reinaldo Montano, que es el fraile de Santiponce que en 1560 publicó un libro con los horrores de la Inquisición. Nunca se sabrá quién lo escribió, pero bueno, quedaba muy bien que fuera un propio monje salido de un monasterio el que contara estos horrores. O puede ser también un testigo real. Tenemos varios ejemplos. San Bartolomé de las Casas no ha hecho otra cosa que extender bulos y rumores. En su brevísima relación de la destrucción de las Indias, y también Antonio Pérez. Antonio Pérez en sus relaciones extenderá bulos que le harán mucho daño a España. Bueno, en un segundo momento se le da un tratamiento literario a esto. Se lo empaqueta, se le da barniz cultural, de manera que ya tenemos algo con más credibilidad, porque no solo viene del acervo popular y de un supuesto testigo, sino que también lo ha limado un literato de prestigio, ¿no? Sería como decir, pues si lo ha escrito Schiller o lo ha escrito Goethe, ¿cómo no va a ser verdad, no? Aquí tenemos la tercera fase sería, para pulir más el instrumento arrojadizo, se le incorpora la música. Y ya sería como la guinda del pastel. Tendríamos los tres elementos: el bulo o rumor, luego el tratamiento literario y el tratamiento musical. De esta manera alcanzamos la excelencia y se consiguen los objetivos de desacreditar todo lo que viene de España, mediante la máquina perfecta de la hispanofobia, que sería la ópera negro-legendaria, en la que tenemos ya todos los elementos y aparte tenemos texto, decorado, vestuario, iluminación, coreografía y por supuesto música. Ahora vamos a pasar unos ejemplos ya prácticos de la leyenda negra en música. Hay una historiadora, profesora malagueña, de libros exitosos de la leyenda negra, que en su libro solo menciona, lo habrán leído casi todos los que están aquí, solo menciona a Don Carlos de Verdi. Bueno, pues yo voy a hablar de 45 ejemplos musicales más. Procuraré ser breve y voy a poner ejemplos musicales de unos cuantos nada más. Seguiremos la cronología tal como se presentan. La primera es Los Elementos, de Antonio de Literes. Curiosamente es una ópera barroca española. Y está aquí pues porque
la compuso este autor mallorquín por encargo de los duques de Medina Sidonia para agasajar a Felipe V. La ópera es muy simbólica, muy alegórica, muy metafórica y trata después de siglos de oscurantismo, el cosmos vuelve a la normalidad gracias a la aventurosa aparición de la luz del sol. Todo muy metafórico, pero es una clara referencia al apoyo a los Borbones en contraposición con los Austrias. De los elementos las sombras retiran y alegres se miran, vistiendo el color mis rayos brillantes con luz superior. Tenemos el honor de que la primera ópera negro legendaria es española. Ya nuestros intelectuales estaban ya arrimándose a la sombra que les cobijaba. Ahora vamos a Italia, para que vean ustedes que vienen por todos los lados las referencias. Un Moctezuma de Vivaldi, que, bueno, ya se pueden imaginar de lo que trata, la destrucción de México, la conquista, el saqueo del oro, el genocidio, etc. Aquí tienen una frase que dice en un momento de Moctezuma: mira cómo la sangre tiñe las olas, por doquier llamas, ruinas, es todo lo que deja el tirano español. Has destruido con tu corazón impío los últimos vestigios de nuestra grandeza. Que corran torrentes por las calles, mezclada con lodo, la sangre mexicana. Has arrasado ingrato nuestros dioses, templos y leyes. Puedes presumir de haber causado nuestro holocausto. Esto es Perú. Bueno, anterior es divertido porque nunca lo hubiera podido decir Moctezuma porque había muerto antes de que sucediera todas estas cosas. Esto lo dice al principio cuando llegan los barcos. Bueno, ya te pasaré el enlace. O sea, ahora nos vamos a Perú, y ahora es Francia, la ilustrada Francia, empezando a atizar a todo lo que provenía de los austrias. La destrucción del Perú y el saqueo del oro y la plata del Potosí. Es así de sencillo. En un momento dado, el indio Huáscar, que es el bueno de la ópera, es al oro al que con complacencia sin saciarse jamás devoran esos bárbaros. El oro que adorna nuestros altares es el único Dios al que esos tiranos adoran. Las bodas de Fígaro también es una ópera neorlegendaria. ¿Y por qué? Bueno, pues la conocerán todos ustedes. Es el lado amable, el lado simpático, pero con carga de profundidad. Ya saben ustedes que es una trilogía del Barón de Beaumarchais, de todas se han hecho óperas. La primera, Las bodas de Fígaro. Y estamos en el cortijo sevillano del conde de Almaviva, en el que el conde le ha hecho el favor a sus sirvientes, a Susana, que viene del Nápoles ocupado, estamos hablando de finales del siglo XVIII, ocupado por los españoles, y pretende ejercer el derecho de pernada con Susana, la noche previa de bodas con Fígaro. Esto curiosamente ya se había abolido en España en la época en que se desarrolla esta ópera, y en cambio en otros sitios supuestamente más avanzados, más potencias europeas, seguía ejerciéndose. Esta es una frase de Susana que le dice a Fígaro: ¿y tú creías que mi dote me la daban por tu cara bonita? El conde la destina para obtener de mí ciertas medias horas, por tradición del derecho feudal. El caso es presentar a España como un país atrasado. Y el Don Juan de Mozart, Don Giovanni, yo prefiero llamarlo Don Juan, porque aquí lo que ha hecho la leyenda negra es, como dicen ahora, banear, sombrear, cancelar lo que esta historia tiene de española. El libretista, que es Lorenzo da Ponte, y Mozart no recurren a Tirso de Molina para adaptarlo para su ópera, sino que recurren a un autor menor italiano, Giovanni Bertati, que había hecho una adaptación que a su vez la había adaptado Molière. De lo que se trata es de que la historia española pierda peculiaridad, las peculiaridades y la idiosincrasia típica de Tirso de Molina. En el fondo esto no es más que presentar, que así se ha intentado, antes a Don Juan como un mito universal que como creación literaria del siglo de oro, que es lo que es. No es un mito que haya aparecido así, sino que es una creación. Luego habrán vendido 1000 versiones, pero lo primero es Tirso de Molina. ¿Y dónde se desarrolla Don Juan, Don Giovanni? Pues en Sevilla. Pues no hay ninguna referencia a Sevilla en toda la ópera.
Solamente al principio arranca con un escueto. La acción se desarrolla en España en el siglo XVII. Fidelio de Beethoven se desarrolla en el castillo de San Jorge, en Triana, Sevilla, y se desarrolla en los últimos años de 1700, con los Borbones. El héroe es Florestan, que está encerrado en una cárcel por sus ideas políticas, y el villano, es el director de la prisión, que se llama Don Pizarro. Esto es otro elemento que lo volveremos a ver en varias óperas, cómo aprovechan los nombres, como en plan La Bicha, aunque no venga a cuento y sea 2 siglos después de Pizarro. Fernando Cortés. Así es como se le llamaba a Hernán Cortés durante mucho tiempo, ¿no? Fernando. Esto es una ópera muy curiosa, porque aparte de todo el tema de la conquista, fíjense el año de composición 1809, Gaspar Spontini era el compositor de la corte oficial de Napoleón Bonaparte. Y recibe el encargo, en plena invasión de España, de escribir una ópera en el que no quede demasiado mal Hernán Cortés. Y entonces, en la última escena de la ópera, pues hay una fiesta de hermanamiento en el que Moctezuma y Cortés celebran de la mano y miran por el futuro en común, como una sibilina y artera insinuación por parte de los libretistas y por parte del compositor de lo conveniente que sería que Francia y España coincidieran en la corona con Napoleón. Esta será la última frase. Oh día de gloria y de esperanza, todo ha cambiado entre estas murallas, y el tiempo de la venganza es reemplazado por el tiempo del placer y las artes. Egmont, de Beethoven, pues como el nombre dice, pues la época, pues la rebelión de las 17 provincias, aquí tenemos al duque de Alba, tenemos cómo eliminaron las libertades religiosas, etcétera, etcétera. Además tiene el peso literario de Goethe. Esto no es una ópera en sí, es un melodrama, quiere decir que tiene óperas cantadas y óperas recitadas. Y esto dice el narrador en un momento dado de la obra. Un ejército extranjero acude con cadenas, forja los grilletes. Tu noble pueblo deberá soportar las ataduras. Tras los muros de Bruselas, el sombrío duque de Alba manda con frío desdén a sus esbirros. El barbero de Sevilla y la madre culpable son la segunda y la tercera parte de la trilogía de las bodas de Fígaro, del barón de Beaumarchais. Cronológicamente la primera sería la de Rossini, y luego pues un compositor francés ya de avanzado el siglo XX, Darius Milhaud, compuso la tercera parte. Aquí tenemos a la España de pillos, la España de curas, la España de soldados, lo que habíamos comentado en la era de Mozart. La muda de Portici de Aubert es importante por 2 cosas. Inauguró el género de la grande ópera, que es la ópera francesa que dominó hasta 1860 el panorama europeo. Una ópera grandilocuente de temas heroicos, en 5 actos, larga, con ballet, y fue la primera ópera que causó furor y puso de moda ese género. Y también es muy importante porque en 1830 se estrenó en Bélgica, en el Teatro de la Moneda de Bruselas, y hubo tal escándalo que generó una revolución que desembocó en la independencia de Bélgica. ¿Y por qué? Pues porque trataba el tema de la ocupación, bueno, el virreinato de Nápoles se desarrolla en 1647, y entonces la población se levanta contra los españoles. Los belgas debieron verse identificados, como luego pasaría con Verdi, cuando en muchas de sus óperas también se vieron reflejados para el Risorgimento. Y aquí tienen este momento. Los malos son los españoles, que son los soldados bravucones, como hemos visto antes en el Capitán Espavento, y luego hay mucha corrupción de los virreyes. Venganza, mejor morir que vivir miserablemente. El yugo que nos aprisiona debe caer, y bajo nuestros golpes perecer el extranjero. Unamos nuestras fuerzas contra el enemigo.
Cada uno de nosotros tiene pendiente con ellos una ofensa. Venguémonos, no más esclavitud, no más tiranos. Esos eran los españoles. Hernani de Verdi es la primera ópera negro legendaria de Verdi de las 3 que tiene. Uno de sus personajes protagonistas es Carlos I. En la época previa a ser coronado emperador en Aquisgrán. Se le presenta como cruel, como intransigente religioso, como infiel, encaprichado de la noble aragonesa Elvira, y por el contrario los buenos de la ópera son los conspiradores que quieren evitar a toda costa que sea entronizado en Aquisgrán el emperador. Y aquí tenéis una frase que les dedica a los conspiradores: miserables condes y duques, despertáis de nuevo la hidra de la rebelión, pero yo también vigilo. Sabré sofocar para siempre a estas serpientes en sus escondites y destruiré cuevas y defensores. Alcira, a continuación, Verdi, tirando de Voltaire, es decir, otro escritor de prestigio, se va al Perú y bueno, la destrucción del Perú, el saqueo del oro, la crueldad de los conquistadores, monstruos ávidos de oro y sangre. Dentro de poco la tierra estará cubierta de sangre. El Duque de Alba también tiene una ópera exprofeso, para él solo, de Donizetti. Lo que pasa es que afortunadamente la dejó inconclusa, porque es terrible. En YouTube se puede encontrar la versión parcial, y los textos pues tienen, por ejemplo, estas frases: el Duque de Alba, terror, solo con su presencia la plebe huye con pánico. Qué feroz es el aspecto del vil y despreciable tirano. Allí va al casola nuestras tierras y casas, el duque depredador, el bárbaro asesino. Gracias a él, al pueblo español no le falta sangre. Allí va el asesino, él es el flagelo de nuestra tierra arrasada y llena de cadalsos y destrucción. Esta ópera se la ofrecieron a Verdi para que la concluyera, pero bueno, afortunadamente no la concluyó porque estarían poniéndola también igual que ponen Don Carlos. Ruy Blas. Ruy Blas es una obra de teatro de Víctor Hugo, que ha tenido mucha fama. La ópera no tanto, porque es un operista a la sombra de Verdi, pero es una ópera interesantísima. Se desarrolla en 1698 y allí tenemos pues la decadencia de los Austrias menores, la corrupción de los válidos y gobernantes, la corruptela que hay entre ellos, y la soledad de la reina. En el primer ejemplo musical hemos intuido que la reina, bueno, se sentía sola, ¿no? La reina Isabel de Valois. Bueno, pues aquí, otro tanto, Mariana de Neuburgo se encuentra abandonada, añora Alemania, y se encuentra que en el Alcázar de Madrid, pues no está a gusto. Todo me está prohibido, soy una prisionera. Y el rey, pues no le preocupa la caza. Desatiende sus labores de gobernante y desatiende a su esposa. No sale en la ópera en ningún momento, solo hay referencias indirectas al rey y luego una carta que le dirige y que le entrega a su doncella, a Mariana de Neuburgo, cuando está esperando para que regrese. Señora, un viento horrible sopla desde el norte. Sin embargo, ayer matamos 6 lobos. Firmado Carlos II. La Perichole de Jacques Offenbach es una opereta, una ópera bufa, deliciosa ópera bufa. Se desarrolla en el virreinato del Perú, a mediados del siglo XVIII. Y en ellos tenemos los tópicos de los gobernantes y virreyes corruptos, muy simples, muy superficiales. Estas estrofas describen al virrey, que es un mujeriego empedernido. Su única preocupación es la mujer. La verdad es que en cuanto me disfrazo, me siento atraído por las muchachas, para amar y ser amado. Dios mío, ¿no es un pecado tomar a las damas por la cintura y ágil como un diablillo correr tras las muchachas de incógnito? Y este segundo párrafo es el gobernador de Lima, que su especialidad son los licores de todo tipo. Si la ciudad de Lima no está alegre, se pensará que está mal gobernada, y yo, que gobierno la ciudad de Lima, perderé mi puesto. Ah, este acontecimiento puede valerme un ascenso. Poned vino en todos los vasos, a cantar. Rápido, muchachas, trae vino de Málaga. Oporto, deprisa un Oporto. Muchachas, trae una botella de vino de Madeira.
Jerez, rápido, necesito urgentemente una botella de Jerez. Vino de Alicante, guapa. Se sabía todos los vinos habidos y por haber. El Guaraní es una ópera brasileña de Antonio Gómez, se desarrolla en torno a 1560 y trata pues, de las relaciones de los conquistadores portugueses con la tribu guaraní. Pero desde aquí, que en un momento dado de la ópera aparecen unos conquistadores españoles fuera de su jurisdicción, Alonso Domínguez y Ruy Bento, que vienen persiguiendo la plata de Brasil. ¿Habéis oído hablar de una rica mina de pura plata que un día ofreció Díaz Roberto al rey Felipe? Si conseguís despertar entre los colonos la revuelta, puedo haceros ricos. O sea, se nos atribuyen hasta en territorios extraterritoriales. Carmen de Bizet, la ópera más representada de todos los tiempos, pues ¿qué tiene? Tiene los tópicos de la España romántica. Toreros, gitanos, militares, mujeres de rompe y rasga, la Carmen de Mérimée, en cualquier caso. La bruja de Ruperto Chapí, una zarzuela, este es otro ejemplo, un ejemplo perfecto de las élites españolas adaptándose a la monarquía que en ese momento mandaba. Está escrita pocos años después de la restauración de los Borbones. Y entonces los autores, que son Ramos Carrión, Vitalaza y Ruperto Chapí, quieren posicionarse en favor de los Borbones. Y escogen como tema el traspaso de poderes de Carlos II a Felipe V. Es decir, se desarrolla en 1700. Y quieren ubicar la zarzuela en el Valle del Roncal para aprovechar un hecho famoso que fue el proceso de las brujas de Zugarramurdi. ¿Qué pasa? Que este proceso tuvo lugar en 1610 y estamos en 1700. ¿Qué pasa? Pues los libretistas pasan la acción de las brujas a 1700, cuando ya no había procesos de brujas en España, y sí en otros países. Por ejemplo, las brujas de Salem, el proceso es de 1693. Pues podrían haber hecho una zarzuela sobre... Pues no, lo hacen sobre España. Y aquí tenemos unas frases reveladoras. Con los Austrias seguiría imperando en nuestra patria la Inquisición, y el nieto de Luis XIV viene de una tierra donde no se ha implantado ese tribunal odioso. Mentira. Nada temáis, el estampido de los cañones anuncia la muerte del rey Carlos II. Rogad a Dios por su alma y por la salud del nuevo rey Felipe V. No temáis, desde ahora a los duendes ni a los fantasmas. Mis arcabuceros aseguran la paz de este claustro, y con el rey hechizado desaparecen de España la superstición y el fanatismo. Esto también es leyenda negra, desde dentro de España. Y los mismos autores, 4 años después, nos dieron esta delicia, porque además son óperas bonitas, estas zarzuelas son todas magníficas, que es El rey que rabió. En El rey que rabió también se trataba de tomar partido por los Borbones, y aunque es una ópera metafórica en la que no hay ni tiempo ni lugar, queda claro que el nuevo rey que llega un nuevo rey, una nueva dinastía, y le reciben con esto: bienvenido sea nuestro soberano, que con él la corte vuelva a su esplendor. Referencia a la corte que había antes, los Austrias. Y él, dicen que es Alfonso XII, el rey que rabió, porque es muy campechano y era dado a escaparse de palacio, como buen Borbón. Y en este momento aprovecha pues para pasar de incógnito entre el pueblo y ver lo que el populacho piensa de él. Al final se enamorará de una campesina y rechazará las bodas con duquesas y marquesas, y elegirá a la chica modesta. Y cierra diciendo: como página de gloria que otro rey no alcanzará, en el libro de la historia mi reinado quedará. La obra española de Ravel es una ópera corta, ópera cómica, deliciosa. Se desarrolla en Toledo, a mitad del siglo XVIII. Y el protagonista es un relojero, es un poco el estilo del Sombrero Tres Picos, de Pedro Antonio de Alarcón y Falla. Es un relojero que es viejo,
tacaño, celoso, cornudo, y se desarrolla en 1750, pongamos. A ver si adivinan cómo se llama el relojero. Igual que Pizarro se llamaba el director de la prisión, se llama Torquemada, el relojero. Por lo cual ya tenemos todos los elementos del pecado nefando. Oh, qué aventura tan penosa, sucede que dos amantes, esto lo dice la mujer del relojero, que es una infiel vocacional. Oh, qué aventura tan penosa, sucede que dos amantes, uno no tiene temperamento y el otro es totalmente simple. Oh, qué aventura tan lamentable, y estos petimetres son españoles, y viven en el país de Doña Sol, a pocos pasos de Extremadura. Es decir, se llega a poner hasta en duda la inefable virilidad del varón español desde los tiempos de Don Juan. Tabaré es una ópera, no es zarzuela, es ópera del otro gran compositor español del género lírico, Tomás Bretón. Se desarrolla en Uruguay y trata de los conquistadores uruguayos, los conquistadores españoles, enfrentándose y salvajemente con los indios de allí, de la zona. Se basa en un poema de Juan Zorrilla de San Martín, que es una epopeya de obligada lectura en Uruguay, y es un poema impresionante. Yo recomiendo su lectura, se encuentra en cualquier sitio. La ópera es muy difícil de encontrar, porque desde 1913 solo se ha representado, hace 2 años se representó en el Teatro de la Zarzuela y no hay versión disponible. Esto es uno de las estrofas. De su excursión al bosque tornan Gonzalo y 10 arcabuceros. Fue eficaz la batida, un grupo de indios viene sombrío caminando entre ellos. Otros muchos quedaron, tendidos en el campo el viento fresco, la sangre orea en las hispanas armas y en la piel de los indios prisioneros. Ahora tenemos 2 óperas. Esto es una de las... la máquina perfecta de la hispanofobia que hemos comentado antes, de la ópera negro legendaria, serían estas 2 óperas. Tratan sobre el mismo tema. Una es de 1913, compuesta en Alemania, y la otra es de un compositor de la Unión Soviética. Luego también interesaba en la Unión Soviética el tema de la leyenda negra española. ¿Quién es Tilo Lespieler? Es un pillo, medio saltimbanqui, que se movió en Alemania en 1350. Entonces fue ejecutado pues, por robar por un tribunal de la zona. Un novelista belga, que se llama Charles de Coster, en 1867 toma este tema y lo traslada a la guerra de Flandes. Entonces, por arte de magia, este pícaro alemán de la Edad Media pasa a ser un héroe de los rebeldes que se levantaron contra Felipe II y el Duque de Alba. Y eso le permite a los autores pues, echar mano de la crueldad del Felipe II, de la intransigencia religiosa, del Duque de Alba haciendo todo tipo de tropelías, de la Inquisición. Es el ejemplo perfecto, es el combo, la triada de bulo, literatura y ópera. Palestrina de Hans Fitner se desarrolla en el Concilio de Trento, que ponía fin a las disputas entre los partidarios de la Reforma y la Contrarreforma, ¿no? Aquí lo que tenemos es que la delegación española que envía Felipe II pues son los malos de la ópera. Están comandados por el embajador de España en Roma y por el obispo de Cádiz, que intentan imponer la tesis de Felipe II. Ni una pulgada cederá al gran rey de España. Si España lo quiere, así lo quiere el mundo. Y luego hay todo tipo de improperios por parte de las delegaciones alemanas e italianas hacia los españoles que estaban allí. ¿Qué quiere esa chusma? Infames españoles, bestias sarnosas, hediondos infernales. Esto proviene de lo que se llamó el picadillo de España, el pecadillo de España, que es un libelo que en los primeros años del siglo XVI, cuando España dominaba, los ejércitos estaban asentados en los territorios italianos, se le atribuía a España una impureza congénita por su sangre contaminada.
Se nos llamaban los cerdos, se nos llamaban por la mezcla de sangres judías, mora, goda y árabe. Todo está presente en esta ópera. El enano de Zemlinsky parte de un cuento de Oscar Wilde, o sea, otra vez literato de prestigio. Se desarrolla en un tiempo indeterminado del siglo XVII, podría corresponder al reinado de Felipe III y Felipe IV, y tenemos todo tipo de tópicos de esa época. Los autos de fe, la Inquisición, la corrupción de los Austrias menores. Los reyes de España y su séquito entraron solemnemente en Madrid, asistieron a la tradicional misa mayor en la iglesia de Atocha y dictaron un auto de fe más solemne que de costumbre. Más de 300 herejes fueron entregados a la hoguera. Aparte también hay otros tópicos menores como corridas de toros, como los bufones de la corte y hasta unos maños bailando jotas. Los gavilanes. De nuevo volvemos a la zarzuela, una de las más representadas. El argumento es un indiano que después de hacer las Américas y hacerse rico en el Perú vuelve a su aldea y allí pues se encuentra con el vacío del resto de la población. ¿Por qué? Pues porque tiene el pecado de origen de haber sido un avaricioso por el oro. En un momento dice: ánimo, pensé yo, a la conquista del oro, pero no se conquista tan fácilmente. Tuve que arrancar con mis manos el codiciado filón. Y luego se enfrenta con el héroe positivo de la zarzuela por una mujer, ¿no? Porque es Rosaura. Y entonces, pues claro, todo el pueblo se pone a favor del galán: guarda indiano tu riqueza, guarda indiano tu tesoro. El cariño de Rosaura no se compra con el oro. Una zarzuela famosísima, negro legendaria. Cristóbal Colón ha sido tratado también, curiosamente, en 2 años consecutivos, por Darius Milhaud y por Dimitri Shostakovich. La de Shostakovich está perdida, solo hay un fragmento, desgraciadamente, y la de Darius Milhaud cuenta con un libretista de postín, que es Paul Claudel. La viuda astuta de Paul Ferrari. Estamos en la comedia del arte, de Carlo Goldoni. Y aquí uno de los protagonistas, al que se le hace burla en toda la ópera, es el noble español, venido a menos. Tacaño, don Álvaro de Castilla. Aparte es clasista. Una de las primeras frases: 50 azotes le hubieran dado a este camarero en España. Y luego está obsesionado con el árbol genealógico y pretende conquistar a la viuda que da nombre a la ópera, pues con toda su retahíla del árbol genealógico. Quizás el árbol de mi familia la haga meditar. Son 25 generaciones para analizar. Marqueses, príncipes, condes, varones, reyes, duques, obispos, santos y mecenas. El único personaje que se ridiculiza en la ópera es al español. Los demás, pues, Polichinela, los típicos de Arlequín, pero el ridículo es el español. Don Gil de Alcalá se desarrolla en el Virreinato de la Nueva España y tenemos de nuevo al virrey, que es insustancial, simple y superficial. Su única preocupación: ¿sabéis que hace un gran calor? ¿Quién baila con este sol? Solo necesito como distracción un refresco, musiquita y algo de conversación. Carlos V tiene una ópera escrita por un alemán que se desarrolla en el monasterio de Yuste en la época de su retiro ya, y en la que el emperador hace retrospección de todos los momentos más importantes vividos. Por supuesto está la decapitación, la ejecución de los comuneros, el saqueo de Roma, todo lo malo de Carlos V. Y Torquemada ha sido tratada musicalmente por Nino Rota. Desgraciadamente es muy difícil de encontrar, es imposible, porque seguro que es una delicia, como todo en Nino Rota. Pero el libreto en el que se basa lo pueden encontrar porque es de Víctor Hugo. Y aquí tenemos, de Víctor Hugo ya hemos visto Hernani, Ruy Blas y Torquemada. Pues todos los tópicos. Sobre todo ahí le vemos con con los Reyes Católicos, pues bueno, un tema que luego veremos en uno de los ejemplos musicales, que es
el predominio de la Iglesia sobre la corona. Los que mandaban en España era la Iglesia católica, no los reyes. Tenemos expulsión de los judíos, tenemos intransigencia religiosa, depuración de los herejes, en Torquemada y de todo mal. Darío Miló, que ya hemos visto otras dos óperas, Cristóbal Colón y la de la tercera parte de Fígaro, pues escribió una ópera sobre Bolívar, en el que ya, bueno, los buenos son los libertadores y los malos los realistas. Aquí voy a ver un poco, porque me está secando la boca, y esto merece... Esto es una de las casualidades más maravillosas de la historia de la música. En el mismo año, un compositor en la Unión Soviética y otro español en el exilio en Inglaterra componen una ópera sobre el mismo texto, sobre el texto de La dueña de Richard Sheridan, de 1775. Es, igual que vimos en el Don Giovanni, es una ópera cómica, dos óperas cómicas, divertidísimas, maravillosas, que tratan de la cancelación de todo lo bueno que había en España en esa época. Se desarrolla en el siglo de oro en Sevilla, es decir, la casa de la contratación, venga a entrar oro, pues nada. Allí los protagonistas son unos miserables, tanto en lo económico como en lo moral, hidalgos, nobles hidalgos, empeñados en encontrar marido para sus mujeres que aporten una buena dote. Y aparte, se da la circunstancia de que tenemos otro elemento de la leyenda negra, que es el pecadillo de España. El padre, don Jerónimo, no quiere lo mejor para su hija a nivel de amor, y quiere una buena dote. Y entonces, hay un pescadero que tiene todas las pescaderías del río Guadalquivir que corteja a la hija, a doña Clara. ¿Pero qué le pasa a ese pescadero? Se llama Isaac Mendoza, es decir, tiene el pecadillo de España, el pecadillo de origen es judío. Y esto le dedica el don Jerónimo: feo y encorvado, está tan podrido como sus pescados, habría que afeitarle la barba y arrojarla al Guadalbullón. Aquí de paso, o sea, el pecadillo de España, de la impureza sanguínea, por haber contaminado por la herencia española. Y aparte, es un racista, porque no le gusta para su hija, pero bueno, al final intenta colocársela, cosa que al final no desvelaré lo que pasa. Y luego también tienen presencia pues la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene los monjes que dan nombre a la primera ópera, pues no es la misma ópera, pero bueno, la rusa se llama Bodas en el monasterio, pues cantan un himno al vino. La botella es el sol de nuestra vida. Es decir, lo que se les daba bien a los monjes es la bebida. La mulata de Córdoba, México. Esto es una ópera mexicana. Es una leyenda del siglo XVII sobre una mulata que encandilaba a los criollos y a los hacendados de la zona y a la que se le acusa de brujería. Y entonces aparece por allí, es una oportunidad para que aparezca por allí el Gran Inquisidor. Esa figura omnipresente y omnipotente que, aunque ya saben ustedes que falleció en 1498 Torquemada, aparece luego 100, 200, 300 años después. La figura esa del Gran Inquisidor es Torquemada. Y además aparece en sitios también fuera de su jurisdicción. Aquí le tenemos en México. Pides auxilio, mujer. Esto se lo dice el Gran Inquisidor a la mulata. Buscas refugio, justicia. El Santo Oficio te brinda penitencia y contrición. La Inquisición te defiende del cuerpo de tus sentidos, que son sus aberraciones. La Inquisición te redime. El Santo Oficio te salva. Basta. Blasfemas e injurias en lugar de arrepentirte. Tu sentencia es pronunciada. Gloriana de Britten, compuesta para la coronación de la recientemente fallecida Isabel II, trata de la Tudor, la Isabel I. Y de su reinado. Este es al que hacía referencia con la Armada Invencible. Aquí hay una referencia por parte del duque de Essex se burlan de la armada que mandaba el rey Felipe. El capitán Espavento
como han visto al principio, era otro de los personajes de la comedia del arte. Aquí le tienen. El capitán Espavento, les voy a leer un fragmento del Príncipe de Maquiavelo, ¿no? Porque aquí no hay casualidades. Aquí no hay casualidades. ¿Y de dónde proviene todo esto? Pues se lo voy a leer. El Príncipe es de 1532, ¿no? Ya sembró desde temprano la semilla de la antipatía hacia los españoles. Dice en El Príncipe: las tropas mercenarias carecen de unión. Son ambiciosas, indisciplinadas, infieles, fanfarronas en presencia de los amigos y cobardes contra los enemigos. Pues, y aquí tenemos que 400 años más tarde, esta ópera es de 1963, pues Malipiero, es una ópera corta que se la recomiendo, una ópera también bufa, muy divertida, muy negro legendaria, pero muy divertida. Es fanfarrón. Uy, ya estamos acabando, Ayer a la noche me agarré a puñetazos con 3, y a los 3 sujetos les di tal paliza y tanto los sacudí arriba y abajo, que al fin llorando pidieron merced. Pero es un cobarde en el fondo. Si huyes, el enemigo te persigue. Se requiere mucho coraje para huir. Yo me hice el muerto y toda la caballería me pasó por encima. El verdadero coraje se demuestra volviendo vivo de la guerra. Luego el sucio, es decir, el pecadillo de España, de nuevo, la impureza. Le dice una antigua novia: solamente eres capaz de matar tus pulgas. Es cornudo, es un milagro si traigo sana y salva mi osamenta. Es celoso, solo conozco un hombre tuyo, yo. Y aparte, pues se le condena por acosar a las mujeres y por robar. 110 robos, seducción de 40 inocentes muchachas. Al final le cuelgan. Pues este es Malipiero, el soldado de los tercios españoles. Y por último tenemos 2 óperas de tema mexicano: La noche triste de Jean Prodomides, un autor francés, no muy conocido, pero la segunda es una ópera muy representada. El compositor es Wolfgang Rihm, uno de los compositores vivos más importantes, y además parte de unos textos de Octavio Paz y de Antonín Artaud. Luego también tiene el sello literario. Bueno, vamos a poner ahora unos ejemplos musicales de una selección de casi lo más emblemático de la leyenda negra en música. Bueno, Don Carlos, ya saben que parte del bulo lanzado en torno a 1570, uno de los señuelos que hizo furor gracias a la labor de zapa de Antonio Pérez. Se propaga el mito del hijo maldito de Felipe II, que fue ejecutado por el rey Felipe y que también envenenó a Isabel de Valois por haber manifestado amor hacia Don Carlos, ¿no? Estos infundios son aprovechados por Guillermo de Orange en 1581. 10 años más tarde publica La Apología. Y claro, se extiende como la pólvora, ¿no? Y eso que no había redes sociales, pero el rey de España, estamos hablando de 1581, ya era dueño de todo el orbe, ¿no? Ya se había anexionado Portugal y todos sus territorios, y entonces Felipe pasa de ser el prudente al demonio del mediodía. Y empieza la cacería. Se van sumando sucesivamente. Voltaire. Felipe tomaba en mano un crucifijo cuando ordenaba un asesinato. Y Schiller remata, en su obra teatral, remata la revancha contra Felipe II. Era rey y Cristo, y fue malo en ambas calidades, porque quiso unirlas en una sola. Jamás fue hombre para el hombre, porque jamás salió de suyo para descender, sino para subir. Bueno, la leyenda se magnifica 100 años más tarde por el encargo que le hace Napoleón III para inaugurar la Exposición Universal de París de 1867. Allí se suman, bueno, todos los la crème de la crème, y
esto luego ya también lo conectaré, es un curioso cómo el Segundo Imperio de Napoleón III fue uno de los mayores divulgadores de la leyenda negra, tanto en obras de teatro como en óperas y operetas, a pesar de estar casado con Eugenia de Montijo, que el día del estreno de Don Carlos cogió, se levantó del palco y abandonó el teatro tras esta escena que van a ver aquí. Thank you.
Bueno, ahora uno entiende cómo Eugenia Montijo cogió y se levantó, porque bueno, la ópera es toda así. Cuando no se le presenta cornudo a Felipe II, inseguro, el hijo le engaña y está dominado por el inquisidor. Era una escena un poco larga, pero es muy importante todo lo que dicen y por eso se la he puesto prácticamente entera. Seguimos en el Segundo Imperio de Napoleón III y tenemos otra vez a Offenbach. Los Brigantes es una opereta, una ópera bufa, protagonizada por carabineros persiguiendo bandoleros por la Sierra de Granada. Tenemos todos los tópicos de la España romántica y unos ridículos nobles españoles de rancia alcurnia y apellidos rimbombantes, el marqués de Campotaso y el barón de Casís, de Gloria Casís, que sacan pecho de su españolidad a ritmo de seguidilla. Bueno, la puesta en escena era un poco también de celebración, pero es el lado afable y jovial de la leyenda negra, que es leyenda negra al fin y al cabo. Y ahora vamos a cambiar de registro un fragmento de una ópera que muestra el lado terrible de la leyenda negra. Es de Luigi Dalla Piccola, un compositor muy prestigioso italiano, y se desarrolla, según la partitura, en una siniestra celda del Santo Oficio en Zaragoza. Un camastro, un caballete, un hornillo, una jarra, al fondo una puerta de hierro. Una celda está casi a oscuras. Es durante el reinado de Felipe II y todo proviene del relato de Antonio Pérez, que estuvo preso en la cárcel del Palacio de la Aljafería de Zaragoza y lo narró en su libro Relaciones. Allí estuvo encerrado tras ser acusado de asesinar a Juan Escobedo. Esto es el bulo, ¿no? El bulo por el testigo presencial. Pero luego se intercalan textos de un viejo conocido, de la leyenda de Tilly Spiegel de Charles de Coster, también hecha a mano de la pícula de ese texto, y de los cuentos crueles de Agustín Villiers de l'Isle-Adam, un poeta francés. Bueno, El prisionero es el ejemplo perfecto de la bilis escupida durante siglos por la leyenda negra.
Bueno, pues ese era Felipe, el búho, hijo del buitre. Bueno, ahí están, ahora han visto todos los tópicos, que no gobierna sobre los hombres, sino sobre un cementerio, el duque de Alba, Flandes, no oye las voces de los niños, es terrible lo de esta ópera. Ahora vamos a cambiar de registro y vamos a Cándido de Leonard Bernstein, que es de otro de los clásicos de la hispanofobia, Voltaire, su famosa obra Cándido o el optimismo de 1759. En esta opereta de Bernstein desfilan unos cuantos tópicos negrolegendarios. Hay ávidos buscadores de oro buscando con desesperación el dorado. Hay gobernadores corruptos y lujuriosos en el Virreinato de Nueva Granada, en Cartagena de Indias. Hay padres jesuitas conspirando desde sus misiones de Uruguay contra la corona de España. Y hay un gran inquisidor presidiendo un auto de fe. Esto está conectado con otra obra de Voltaire, el famoso ensayo acerca de las costumbres y el espíritu de las naciones, de unos años antes de Cándido. Es de 1756 y Cándido de 1759. Decía Voltaire, describiendo un auto de fe: es un sacerdote revestido, un fraile consagrado a la humildad y la mansedumbre, el que hace aplicar en los calabozos la tortura a los hombres. Luego se levanta un tablado en una plaza pública y se lleva a la hoguera a los condenados, a continuación de una procesión de frailes y cofradías. Se canta misa y se matan hombres. Un asiático que llegase a Madrid el día de semejante ejecución no sabría decir si se trata de una fiesta, de un acto religioso, de un sacrificio o de una carnicería, porque es todo a la vez. Pues bueno, Bernstein toma el relevo y medio en broma, medio en serio, pero bueno, por lo menos aplicando su inconfundible talento, pues extiende la ponzoña de todo lo que ha dicho Voltaire y añade al mejunje un poco de todo. Van a ver ustedes que el auto de fe parece por momentos un gospel de espirituales negros, parece un desfile de mayores y hasta parece una corrida de toros. Van a escuchar la fanfarria de cuando el toro sale del toril. Auto de fe. Shall we let the bus either go or drive him? Try him. Is the culprit innocent or guilty? Guilty. Shall we pardon him or burn him? Burn him! No! You're fired. Bueno, han visto que el gran inquisidor lo habían sustituido por Donald Trump, que es que también se la tienen jurada a Donald Trump, pero bueno, que cada palo aguante su vela. Ahora vamos a poner el último ejemplo musical, que es El oro de Mesías Mayhuasca. Les he puesto aquí el subtítulo porque es interesante. Canción fúnebre compuesta como acto anticelebratorio del 5º centenario del descubrimiento de América.
Trata pues, los temas recurrentes de la destrucción de las Indias y la codicia por el oro. Está basado en unos textos históricos, la Crónica del Perú, de Pedro Cieza de León, uno de los soldados que participó en la conquista del Perú, y por unos fragmentos escritos en 1526 por un indígena peruano llamado Guamán Poma de Ayala. Están reproducidos en cinta magnética, es una obra de vanguardia. Es un autor ecuatoriano, discípulo de Stockhausen, muy reputado. Vino hace unos meses vino a Madrid. Y bueno, combinado con flauta andina y con violonchelo clásico. Es otra vez la faceta terrible de la leyenda negra.
terrible. Esta obra se compuso para conmemorar el 5º centenario del descubrimiento de América, por un ecuatoriano. Seguía ni más ni menos que una campaña de protesta y rechazo contra la hispanidad que venía orquestándose años atrás y que cristalizaría con una resolución de 23 de septiembre de 1986 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en las que se retiraba todo apoyo institucional de su agenda a cualquier acto conmemorativo de la hazaña de Cristóbal Colón en torno a la corona, en nombre de la corona de España. El oro de Mesías Mayhuasca es un militante del indigenismo que ha reactivado y renovado en los últimos años, viniendo del otro lado del Atlántico, la leyenda negra, la neoleyenda negra, o como la queramos llamar. En este sentido, el hispanista Borja Cardelús pues dice acertadamente: la contaminación política ha hecho que los propios hispanos se hayan creído falsedades tales como el genocidio o el robo de oro. La incultura y la falta de criterio han hecho que los propios criollos ataquen sus principios, sus esencias culturales y sus personajes históricos. Bueno, el oro es hasta el momento el último ejemplo que yo he inventariado sobre la leyenda negra en música, y refleja el odio y el rencor hacia España y hacia lo que significaron para la humanidad sus logros, y demuestra que se prolongan en el tiempo, ¿no? Y que el huevo de la serpiente, por desgracia, sigue dando sus frutos, aunque por lo menos si son del nivel de calidad de lo escuchado, pues bueno, bienvenido sea, ¿no? Y es la evidencia de que las raíces de la inquina están arraigadas de una manera profunda, duradera y eficaz, mientras sigamos agachando la cabeza y no hagamos nada para contrarrestarlas. Para despedirnos, bueno, y como resumió el maestro Julián Juderías en su modélico libro sobre la leyenda negra, a la indiferencia de los españoles por sus propias cosas oponían los extranjeros, bajo el influjo de la pasión política y del prejuicio religioso, una perseverancia en la difamación cuyos efectos se notan todavía. A sus vociferaciones contestó España con el silencio, y la leyenda ominosa y terrible tejió en torno a aquellos días de nuestra grandeza su red tenebrosa de bien urdidas calumnias. Así hemos consentido los españoles que se escriba nuestra historia y que además se le ponga música. Muchas gracias por su paciencia y por su atención. Bueno, yo sinceramente estoy impresionado. Entiendo que todos tus artículos, que algunos he leído de tu blog, algún día harás un libro de esto. Es una tesis doctoral. Has hecho un repaso brutal. ¿Algún editor en la sala? Has hecho un repaso de la música, de la operística y de la zarzuela, que vamos, que a mí me ha dejado impresionado. Más aún cuando has dicho que hay un libro sobre el Tratado de la Leyenda Negra y solo habla de Don Carlos. Sí. Y es que has hecho un repaso brutal. Impresionado, realmente. Es curioso lo de ese libro porque, bueno, yo intenté contactar con la autora para decirle, mira la de óperas y la de obras que hay musicalmente, pero bueno, no fue posible. Está muy ocupada o está en el top. Bueno, antes de entrar a tomar un pequeño agape, preguntas que quisieran hacer. Sí, Paco Francisco Moreno. Charla, su original, impresionante charla. Yo estuve en la tuya hace 2 semanas. Mi pregunta es si hay óperas o zarzuelas hispanistas. Bueno, una de las que hemos puesto, la dueña de... No habla mucho de Roberto Gerard. Más cerca. De Roberto Gerard, la dueña, es una ópera, es un canto a España, desde el exilio. Tiene mucha importancia porque era un momento muy delicado para Roberto Gerard después de salir del año 39. Él fue comisario de la Generalitat de Cataluña en el área de música.
y tuvo que abandonar España, pero siempre la tuvo presente. Y esta ópera, aunque toca un tema de Sheridan, que es negro legendario, está lleno de jotas, de pasodobles, de sevillanas, de soleares. La ópera es una otra maravilla y la podéis encontrar en YouTube y en Spotify. La dueña de Roberto Gerard es una ópera hispanista. Sí. Yo quiero agradecer. Más fuerte, por favor. Quiero agradecerte que con fecha de hoy hayas dejado en tu blog todo lo que has dicho aquí. Sí, Porque así podemos hacer los deberes. claro, claro. Ahora, como publicitario, bueno, eso que he dicho yo antes que he interrumpido y he dicho Gerard, Sí. era para que vieras que lo he leído y que he leído lo que dice sobre Gerard, Sí, sí. que tiene especial importancia de que es catalán. Es de Tarragona. Es de Tarragona y Es de Tarragona. Vale. Pero yo te quiero decir, como uno, a partir de hoy, uno de tus admiradores, y como publicitario, que es mejor hacer las cosas más cortitas. Sí, sí. Porque no tienes que ir a los que tenemos mucho interés. Que luego yo he leído, lo he visto y voy a volver otra vez a repasarlo. Tienes que ir a buscar a todo el mundo, ¿sabes? Y el vídeo que estará colgado en la asociación, Sí. también hay que verlo. La charla iba a durar 3/4 de hora, pero falló el otro ponente y Miguel me dijo que extendiera a hora y media la charla. Pues luego, y creo que ha sido menos de hora y media, ¿eh? No sé si te has molestado por eso que te he dicho. No, pues sí, he dicho Bueno. que gracias por su paciencia. Es que, No, pero sí, somos conscientes que ha sido un poco larga, pero realmente el contenido, al menos yo, me ha impresionado. Porque es para mí como un descubrimiento. Uno conoce 4, 6, 8 óperas y aquí 50, ¿cuántos has puesto? 45. 45 óperas. Bueno, en fin, otra pregunta, por favor. Y seguirán saliendo, ¿eh? Lo que pasa Ya. es que hay óperas que son muy difíciles de encontrar, pero estoy seguro que habría otras Ya. 40 y 50. En una revista habría un huequecito, para que todas las semanas nos recordaras a todo el mundo. Bueno, pero tiene su blog. Y en Está ocurriendo ya, no, pero Ya. Me refiero, digo que en un sitio público, en una revista, que alguien concienciado como nosotros, ¿no? Sí. Es que tienen material para mucho. Sí, sí. Para llegar a que la gente diga que tenemos esto, hay que arreglarlo entre todos. Por ejemplo, yo era muy amigo de escuchar a Brest y Cándido. Ahora cuando escucho Cándido, Lo verá a partir de ahora me- Claro. Eso pasa con muchas de las óperas. No he pretendido decir que solo Don Carlos sea la única ópera que todo el mundo conoce negro legendaria, porque luego hay muchas óperas que leyendo los textos te das cuenta de que tienen su carga de profundidad negro legendaria, como puede ser Don Giovanni o como puede ser El Barbero de Sevilla, que nadie relacionaría como que son óperas hispanófobas, pero ese es el trabajo de ir conociendo las óperas, las zarzuelas, leerse los textos, que es fundamental. Ahora ya con los subtítulos en las representaciones es muy útil, porque antes ibas un poco a ciegas, y entonces hay que captar los detalles de cómo una ópera pues se decanta por un mito o por otro. Bueno, vamos a dejar aquí entonces el acto. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a tomar una copa y podemos conversar con él, con el conferenciante. Vamos con Rafael de manera más